Gracias por estar con nosotros. Para empezar a contextualizar, hoy se encuentra el mundo y en este caso Europa, como escuchábamos en esta celebración del armisticio, con unos mimbres necesarios como para que tengamos miedo a que haya algún tipo de enfrentamiento como los que hemos visto en la historia en el pasado. Lo digo por elementos como el nacionalismo, por algunas políticas que se pueden calificar más de egoístas, etcétera, etcétera. No, lo que estamos viendo a nivel internacional es realmente una exacerbación de los discursos belicistas, sobre todo por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hace mucho tiempo, desde que asumió la presidencia en el año 2016, en una lógica que tiene que ver con la política doméstica de un supremacismo blanco y a nivel internacional con unas dificultades enormes para llegar o entablar lógicas de cooperación internacional que lleven a un mundo a un lugar más pacífico. Hablábamos del globalismo con José Javier también y yo lo adelantaba, y parece que el anteponer los intereses de tu propio país a lo que se te pueda imponer desde un bloque o lo que políticamente sea correcto para algunos ya es considerado como un motivo para señalarte como un enemigo, ¿no? Lo estamos viendo en políticas como el Brexit, en Italia, en Hungría con el tema de los inmigrantes, en Polonia y en otros países. Sí, efectivamente, habría que establecer una diferencia entre aquellos que buscan, obviamente, la continuidad del Estado-Nación como ejemplo de soberanía nacional, que implica, obviamente, la posibilidad de que los sectores populares de cada uno de esos países puedan elegir a representantes, puedan quitarlos si consideran que no son gobernantes adecuados, y se quiere suplantar por eso por un unilateralismo a nivel internacional, una globalización abstracta que de alguna manera no sabríamos dónde está ubicado ese poder y que pretende ser, sin duda, las finanzas internacionales. Debemos defender las soberanías nacionales sin que esto implique poder ser estigmatizado como nacionalismo, en realidad como un nacionalismo belicista. Defender la soberanía nacional es cuidar los intereses de los sectores sociales de cada uno de esos países. Y en el marco de soberanías nacionales, entablar negociaciones de cooperación internacional que puedan generar lugares pacíficos a nivel mundial. Lo que estamos viendo lamentablemente por parte sobre todo del discurso belicista de Trump es una unilateralidad permanente tratando de estar por sobre las soberanías nacionales de otros países, como vimos recientemente en lo que pasó en Francia en la recordación del aniversario de la Primera Guerra Mundial. Me gustaría hablar de esto de la estigmatización, ¿no? Estamos viendo cómo yo desde luego estoy muy a favor del tema de el concepto Estado-Nación. Cada uno tiene que mirar por sus propios intereses, pero estamos viendo cómo algunos están intentando aprovechar con una cierta retórica que nos está llevando a extremos, un conmigo contra mí. Hemos visto campamentos de niños, por ejemplo, en Ucrania, a los que se les enseña a ser antirrusos. Hemos visto manifestaciones antiinmigrantes o decir, no sé, Italia primero, Italia para los italianos. Estamos viendo algunas políticas muy radicales que quizá sea lo que está calando, generando este germen de odio que es el que se debe desterrar. Es decir, el ser particular o el ser distinto no significa el que el otro sea el enemigo, ¿no? No, por supuesto. Nosotros en América Latina tenemos un tema terminológico ahí. Nosotros a eso le llamamos nacionalismo popular. Es un nacionalismo que busca la defensa de los intereses, sobre todo de las grandes mayorías, que se diferencia de un patrioterismo de índole fascista, que obviamente tuvo presencia y mucha fuerza en el siglo XX en Europa, pero que también lo tuvo en América Latina, sobre todo con los golpes militares, siempre apoyados, curiosamente, por Estados Unidos. Entonces, habría que separar entre nacionalismo, que buscan básicamente que los pueblos vivan en paz y que accedan a niveles económicos de sobrevivencia digna, de aquellos discursos que postulan permanentemente la existencia de enemigos, ya sea inmigrantes, países otros países, etcétera. Hay que terminar con las discursividades que de alguna manera llaman, obviamente, a la guerra. Lo que hay que tratar es que cada soberanía nacional intente salvaguardar los intereses de las grandes mayorías de sus respectivos pueblos. Jorge, dentro de unos días vais a tener allí en Argentina la celebración del G20. El señor Putin y el señor Trump no han podido dialogar de una forma extensa en ese encuentro en París, en esa celebración. No se quería, digamos, eclipsar todo lo que se estaba celebrando.
Y va a estar sobre la mesa, yo creo, que el tratado de los cohetes de medio y corto alcance, que para mí es hoy una de las grandes amenazas, esa eventual salida o ese deseo de salida de Donald Trump, que yo creo que es más una amenaza para intentar volver digamos, a redactarlo a su manera, ¿no? Como está intentando hacer todas estas políticas. Este sí que puede ser un elemento, digamos, una piedra de tropiezo para que todos estemos pensando en no, aquí todo está tranquilo, ¿no? Porque es un tratado que nos ha mantenido en paz durante muchos años. Bueno, nuevamente el tema clave es este, creo yo. Los discursos pueden llevar a situaciones conflictivas. Los líderes internacionales deben ser muy cuidadosos en la retórica que utilizan, porque las retóricas empoderan a lo peor que existe en las sociedades. Terminar con los acuerdos de misiles, terminar con los acuerdos de medio ambiente, terminar con los acuerdos con Irán en el 5+1, etcétera, son actitudes que también llevan a discursos que contradicen la necesaria cooperación que debemos tener internacionalmente para lograr, obviamente, un mundo mucho más pacífico. Ahora bien, el G20 tiene una doble faz, es bifronte. Por un lado, porque en Argentina estamos viviendo una situación terrible donde el neoliberalismo a cargo del presidente Mauricio Macri lleva a nuestro país a una situación de desempleo, de endeudamiento, que es característico de las políticas neoliberales durante todo el siglo XX. Entonces, en ese marco se va a desarrollar en Argentina una contracumbre donde va a haber también muchos invitados internacionales y centros internacionales de investigación se van a encontrar para discutir, obviamente, otra gobernanza que no sea la que está postulando básicamente de índole belicista y unilateral el señor Donald Trump. Pues esperemos que esas políticas que sobre todo beneficien al pueblo sean las que perduren y que estemos en paz todos de momento hasta bastantes años no tengamos que hablar de otros conflictos. Gracias por haber estado con nosotros aquí en el Zoom. Termino con